fibra bruta 6.20 y energía metabolizable calculada con estos resultados es de 3.670.7. Objetivo de los métodos analíticos de proteína es el de conocer el contenido proteico de una muestra o alimento. Para ello, se debe someter la muestra a la solubilización o arrastre de sus proteínas solubles a través de compuestos como el hidróxido de potasio, ¿no es cierto? O el sulfato de cobre. Hay algunos otros también, estos son los más comunes. Y luego de hacer ese proceso se valora la composición proteica del residuo, en realidad no proteica, de nitrógeno. De este modo, por simple diferencia y aplicación a la expresión porcentual, se hace posible determinar su solubilidad. Caramelización o reacción de Maillard. Aquí tienen que ver los hidratos de carbono. En realidad es una ligazón o una unión de carbohidratos con aminoácidos. Aquí el aminoácido que participa principalmente en este proceso es la lisina y forma complejos insolubles llamadas fructolisina. Esto por efectos del calor. Esto es muy común ver en las lactosas, por ejemplo. Es la fuente de proteína para los lechones, ¿no es cierto? En las lactosas comerciales secadas por calor, esta reacción puede verificarse entre la lactosa y las proteínas de la leche. En las oleaginosas, en estado crudo, poseen un grupo de factores antinutricionales, que son el inhibidor de la tripsina. Bueno, en realidad ese es uno de ellos. Las hemoaglutininas, los estrógenos, la lipoxigenasa, cuya presencia es anulada o inactivada por el cocimiento seco. Por eso es que cuando se lo cose, se dice que se desactiva. Por eso es que la soya integral se la llama también soya desactivada, porque el proceso de calor inhibe o destruye estas sustancias antinutricionales. Una forma rápida de saber si una soya integral está cruda o cocida es usar una solución urea, que es el rojo fenol, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es agarrar una muestra de soya integral molida y se le agrega el rojo fenol, ¿no es cierto? Y entonces aquí lo que hace es el rojo fenol unirse con el inhibidor de la tripsina, ¿no es cierto? Y cambia de color. Esos fucsias, esos colores fucsia, significa que hay presencia del inhibidor de la tripsina. Por lo tanto, decimos que esta soya está cruda. Esta de acá está totalmente cruda. Esta parcialmente. ¿Cuánto es aceptable? 5 puntos fucsias, hasta 5 puntos fucsias en una caja de Petri es aceptable. De ahí para arriba se dice que está subcocida. Hablemos ahora de las fuentes proteicas que sean de origen animal o vegetal. Cualquiera de ellas tienen que tener un índice de solubilidad. La pregunta en el examen es, ¿cuál es el índice de solubilidad aceptable para las proteínas animales o vegetales? Y la respuesta es 70 a 85%, perdón, 75 a 85% de solubilidad. Ahora, la otra pregunta es el grado de digestibilidad.
que tiene que ver con el anterior punto. El grado de digestibilidad aceptable, sea vegetal o animal, está entre el 75 y el 90%. La digestibilidad de las proteínas de los alimentos no solo depende del coeficiente digestivo, sino también de la capacidad digestiva del tracto gastrointestinal. Pero eso es un tema ya secundario. Ella como tal tiene que cumplir estos dos requisitos cuando nosotros compramos un ingrediente proteico, sea animal o vegetal. Tiene que tener esta solubilidad y este índice de digestibilidad. Para una buena digestión, ¿qué es necesario? Un buen procesado físico, químico de los alimentos. Físico porque hay una molienda. Químico porque hay una reacción por calor. Lo segundo, que el intestino esté saludable, porque un intestino enfermo no absorbe bien las proteínas. Si un animal está con diarrea, ¿va a asimilar bien la proteína? No, tiene que estar sano. Ay. Continuamos. Un exceso de proteínas en la dieta puede conllevar a una disminución en su digestión. Por eso se dice alimento balanceado. Está balanceado. No tiene ni en déficit ni en exceso la proteína. Se conoce como valor biológico, esta es otra pregunta de examen, se conoce como valor biológico al porcentaje de nitrógeno digerido y absorbido, el cual es retenido y no excretado en la orina. Eso se llama valor biológico. Repito, es el porcentaje de nitrógeno digerido y absorbido, el cual es retenido y no es excretado, debería decir, ni por las heces ni por la orina en realidad, ¿no? Para evitar la retención de nitrógeno, es necesario ajustar la relación de aminoácidos esenciales versus los aminoácidos dispensables al requerimiento del animal. Es decir, que estén en el requerimiento, no bajo, no alto. Y para eso hay un concepto que es el concepto de la proteína ideal, lo vamos a ver más adelante, en qué consiste. Bien, inmediatamente después de la ingestión de las proteínas, hay una estimulación refleja del vago, estamos hablando del nervio, ¿verdad? A nivel de la mucosa gástrica, que hace que se inicie la secreción del jugo gástrico. Este jugo gástrico que contiene en el estómago, ¿qué hay? Hay bastante ácido clorhídrico. Y aquí hay proteinasas y mucina. Entonces, la pregunta en el examen, ¿dónde comienza la digestión de las proteínas? En el estómago, en el quimo gástrico. Y la otra pregunta, ¿dónde comienza la digestión de los hidratos de carbono? En la boca. Pero doctor, si apenas es un poquinho, no importa. Ahí está la amilasa salival y por muy poquito que sea, ahí comienzan a degradarse. Doctor, disculpe, ¿podría repetir las preguntas? Se escucha medio entrecortado. Ajá, ¿quieres anotarte las preguntas de los exámenes? A ver, ¿dónde empieza la digestión de las proteínas? De las proteínas en el estómago.
más propiamente en el quimo gástrico. ¿Y dónde empieza en el organismo la digestión de los hidratos de carbono? En la boca. ¿Por qué en la boca? Porque en la boca, en la saliva, tenemos la amilasa salival que hace digestión de azúcares simples. Entonces, el inicio de la digestión, según sea proteína o hidrato de carbono, es diferente. El ácido clorhídrico posee también una acción proteolítica, desdoblando los polímeros en fracciones más pequeñas, permitiendo así la exposición de los enlaces peptídicos susceptibles al ataque enzimático. Se refiere a las enzimas, a las proteasas. Es así que la pepsina ataca diferentes enlaces peptídicos. ¿Cómo están unidos los aminoácidos? Por uniones de L alfa. Ya pues, ¿se acuerdan o no? Lo acabo de explicar hace un rato. Entonces, lo que rompen las proteasas en este caso son los enlaces peptídicos expuestos expuestos por la acción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene una acción proteolítica, decíamos. Entonces deja, ¿cómo le podríamos decir? Deja expuestos los enlaces peptídicos por los cuales están unidos los aminoácidos para que venga la enzima y los rompa. ¿Y cómo es ese rompimiento? Es por medio de una introducción de una molécula de agua y se llama hidrólisis. ¿Cómo son las uniones? Otra pregunta del examen. ¿Cómo son las uniones de los aminoácidos? La respuesta es pueden ser alfa, pueden ser D o L, perdón, no es alfa. D o L, dextrógidas o levógidas. DL y son uniones peptídicas. De él le dijo doctor, ¿y qué era? ¿Cómo dice? Sobre la pregunta que dice cómo son las uniones, ¿no? Las uniones de los aminoácidos en las proteínas. Sí. ¿Sí? Esa es la pregunta. Claro. Son D de dextrógiro, L de levógiro, peptídicos. Por la acción de la pepsina, se espera un máximo de desdoblamiento proteolítico como para liberar hasta un 15% de proteína como aminoácidos libres. Apaga tu micrófono, Guzmán. Perdón. Bien, eso era en el estómago. Ahora vámonos al intestino. En el intestino, en el primer tercio del intestino, tenemos un órgano que se llama páncreas. Ese páncreas libera lo que nosotros denominamos un jugo pancreático. Más propiamente en el duodeno y por acción de la colecistoquinina, pancreosimina, el páncreas es que libera el jugo pancreático. ¿Qué tiene el jugo pancreático? Tiene enzimas proteolíticas o cavitales o luminales. ¿Por qué? ¿Por qué cavitales o luminales? Porque estas enzimas actúan a nivel del lumen del intestino. Mostré una foto anteriormente donde les esclarecía cómo era la digestión. Espérenme un ratito. Voy a volverme para atrás. Acuérdense ya, 236.
Yo me acuerdo haberles mostrado este gráfico. Aquí está. 2.36. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una acción en el lumen o luminal o cavital y otras en las membranas o membranosas. Eso ya se los había mostrado en el caso de los hidratos de carbono. Bueno, volvamos a donde estábamos. A dar una salvadita a esto. Para el 7 de junio ya están los exámenes de segundos parciales, ya sabían, ¿no? El 7 de junio en adelante vienen los segundos parciales, así que vayan preparándose. O sea que estamos a una semana de tomar los segundos parciales. Por eso les digo, vayan a las, ¿cómo se llama? A las ayudantías, porque el examen práctico va a ser hasta el ejercicio 40. Y lo siento mucho por el que no haya ido, se va a aplazar. El que no haya ido se va a aplazar, porque estamos avanzando tan rápido que no sé yo cuántos ejercicios voy a poder explicarles. Y explicarle los ejercicios que puedan o los que ustedes me digan, ya hemos avanzado todos, tengo dudas, explíquenos esto. Pero darles todos los ejercicios no me da tiempo. Entonces, tienen que ir a ayudantía. Si no, nos vamos a ver en el próximo semestre. Porque vale la mitad de la nota, joven. A ver, continuamos. Ahí está. Entonces les decía, el jugo pancreático es rico en enzimas proteolíticas, cavitales o luminales, es decir, que actúan aquí, en el lumen. ¿Cuáles son? Quimotripsina, tripsina, elastasa, las carbopeptidasas no son proteolíticas, aquí hay un pequeño error. Aquí, bueno, esto es todo lo que libera ¿cómo se llama? El jugo pancreático, pero de estas la última no es proteolítica. Por eso no está marcada de verde. Y luego hay una segunda digestión que es a nivel de la membrana del intestino, o llamada también enzimas membranosas. ¿Cuáles son las enzimas membranosas? Aminopeptidasas y peptidasas. Esas son las que actúan aquí. ¿De acuerdo? Absorción y metabolismo de las proteínas. ¿Me regalan un minutito, por favor? Un minutito, enseguida vuelvo.
Bien, continuamos entonces. Hay evidencia que los péptidos son absorbidos por las células mucosales, donde las peptidasas localizadas en el citoplasma celular completan la hidrólisis de los péptidos hacia aminoácidos libres. Se está refiriendo a la digestión membranosa. En la membrana están las células. ¿Ok? Como resultado del proceso digestivo de las proteínas, se espera que los aminoácidos libres, que es el resultado de esa digestión, ¿no es cierto?, los cuales ingresarán al torrente circulatorio vía sistema porta. Entonces, ¿cómo es que llegan hasta el sistema sanguíneo? Vía sistema porta. Y el primer órgano receptor es el hígado. Miren acá. Los L. Yo les decía que las uniones pueden ser el D o L. D de dextrógira, L de levógira. Gabriela Rocabado Gutiérrez. ¿Te acuerdas tú qué significa dextrógiro o levógiro? ¿Te acuerdas? No te eso. ¿No te acuerdas? A ver. No te eso. Está mi amiga. Ya se escapó, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se fue. Mi amiga, la de los bostezos. Ya se escapó ya. Ni modo. A ver, otro. Atacaremos un hombre. A ver, Guzmán Rodrigo. ¿Tú te acuerdas qué significa dextrógiro y levógiro? Son peptídicos. ¿Ah? Son peptídicos. No, no. ¿No? ¿Por qué se dice que es dextrógiro o levógiro? Un aminoácido. No sabré, doctor. ¿Cuándo un aminoácido es dextrógiro y cuándo un aminoácido es levógiro? ¿No? Son cuando son las uniones de los aminoácidos. No. A ver, Gabriela Doria. Tampoco. A ver, miren mis manos. ¿Ya? Aquí en mi mano vamos a suponer que cada mano es un aminoácido. Esta, por la forma de cómo está puesta, mi mano es D. Y al revés, el mismo aminoácido mirándose cara con cara, este es L. Es como que yo agarre, vaya y me mire al espejo. Yo soy D y el que se ve en el espejo es L. O sea, son las estructuras químicas que están puestas así, como si se estuvieran mirando. Entonces, una es D y otra es L. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que cuando te paras el espejo, tu mano derecha es izquierda y tu mano izquierda es derecha. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, eso es D o L, no es más que la posición de la estructura química de un aminoácido. Se los voy a preguntar en el examen. Espero se lo hayan aprendido. Es la posición de la estructura química. Bien, continuamos. Dice, los L-alfa aminoácidos son fácilmente absorbidos. No así los D-alfa aminoácidos, cuya absorción es lenta. A ver, vemos un ejemplo. El aminoácido más común, el más nombrado y el más vendido en las empresas, en el mercado. La metionina. La metionina, por ejemplo, dice DL-metionina. La metionina es la excepción de los aminoácidos, que no importa si está en D o en L, se absorbe igual. El resto de los aminoácidos, diferente. No es lo mismo una L-lisina que una D-lisina. ¿Quién se absorbe mejor? La L-lisina.
No es lo mismo que una L-treonina que una D-treonina. ¿Cuál se absorbe mejor? La L-treonina. Entonces la posición levógira, la posición levógira es la que se absorbe mejor. Bien. ¿Y por qué, doctor, se absorbe mejor la Por L? la posición, Guzmán, acabo de decirlo, ahorita lo dije. La posición L es de mayor digestibilidad. Mira, aquí además lo dice, mira, los aminoácidos L, alfa aminoácidos, son fácilmente absorbidos por la posición. Sin embargo, los D aminoácidos son de absorción lenta, Guzmán. ¿Por qué? Porque sí, por la posición. La divina creación de Dios lo hizo así. Hizo que los L sean más digestibles que los D. ¿Ok? Bien, sí. Perfecto, doctor. Te lo voy a explicar de otra forma, Guzmán. Lo que pasa es que para ser absorbido un D aminoácido, tiene que ser transformado primero en L. Y eso lleva tiempo y gasto de energía. Mientras que el L no, directamente se absorbe. Bien, esto que vamos a ver acá. Miren, fíjense, aquí dice clarito, pollos, ya, aves. Mal escrito, no debí poner pollos, debí poner aves. Los aminoácidos tienen sus requerimientos unos más que otros. Por ejemplo, ¿cuál es el aminoácido de mayor requerimiento en aves? El número 1, metionina. ¿Cuál es el segundo aminoácido en requerimiento de aves? La lisina. ¿Cuál es el tercero? La treonina. Esto es pregunta de examen también. Esos tres por lo menos quiero que se lo aprendan. Esto es en el caso de las aves. Ah, ¿y qué pasa con los cerdos? Ahí está. Con los cerdos, el aminoácido número 1 en requerimiento para los cerdos es la lisina. ¿Y quién es el segundo? La treonina. ¿Y quién es el tercero? La metionina. Y de ahí viene la valina, isoleucina, etcétera, etcétera. Entonces, el requerimiento de aminoácidos por especies es diferente. Esto hablando de no rumiantes. ¿No me van a preguntar, ¿y los rumiantes? Venga a preguntar. En el caso de los rumiantes, Guzmán, acuérdate tú que quienes hacen la proteína son las bacterias, microorganismos. Forman lo que se llama la proteína microbiana, y se llama proteína microbiana porque la acumulan dentro de su mismo organismo a partir de los nitrógenos. Por eso es que la urea se convierte en proteína, que es nitrógeno. Entonces es otro totalmente el proceso, totalmente distinto. En el caso de los no rumiantes se absorben directamente. En el caso de los rumiantes se producen como proteínas y se acumulan en los microorganismos. Aquí tenemos, por ejemplo, que las combinaciones de aminoácidos, productos comerciales, por ejemplo, fíjense, este producto es famosísimo a nivel mundial, se llama el promotor L, y todos sus aminoácidos son L. Por eso se llama promotor L. Significa que todos sus aminoácidos son levógiros. ¿Y qué con que sean levógiros? Que se absorben directamente. A ver, miren, los aminoácidos esenciales, semiesenciales y los no esenciales. Oiga, doctor, pero esa no fue la clasificación que dio hace un rato. Sí, es cierto. Hay distintas literaturas que los clasifican de distintas maneras. En este caso,
Los aminoácidos esenciales, como lo dijimos hace un rato, son los no sintetizados. En el caso de las aves, ¿cuáles son los aminoácidos que no son sintetizados o son sintetizados en cantidades pequeñas? Metionina, lisina, treonina, valina, triptófano, isoleucina, arginina, histidina, leucina y fenilalanina. Ahora, aminoácidos semiesenciales, cistina y tirosina. Aminoácidos no esenciales, significa que el organismo los puede producir. ¿Cuáles son esos? La alanina, el ácido aspartico, la asparagina, el ácido glutámico, la glutamina, la glicina, serina y prolina. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte de los aminoácidos en el proceso absortivo? El primer sistema de transporte específico para los aminoácidos neutros, ¿ya? Es específico para ellos. ¿Cuáles, por ejemplo, se dicen que son neutros? Neutros es cuando no tiene carga, porque un aminoácido puede ser polar o apolar. Si es neutro, es apolar. El segundo sistema de transporte es para la arginina, lisina, que son aminoácidos básicos. Y el tercer sistema de transporte que existe, ahí hay una competitividad en cuanto a la absorción entre aminoácidos para el resto de los aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos estamos hablando? Aproximadamente 18 a 20 aminoácidos. Entonces, el primer sistema de transporte, los neutros, el segundo para los básicos y el tercero para el resto. Y aquí otra vez la clasificación, ¿no? Los no polares. ¿Cuáles son los aminoácidos no polares? Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina, prolina y triptófano. Esos son no polares. Polares y neutros: serina, treonina, cistina, tirosina, asparginina y glutamina. ¿Cuáles son los ácidos? Solamente son dos. Ácidos. Además, su nombre dice que son ácidos, porque son ácidos. Ácido aspartico y ácido glutámico. ¿Qué color el caballo blanco de Melgarejo, más o menos? Y los básicos son la lisina, arginina y la histidina. Algunos aminoácidos se aportan al proceso de síntesis proteica a nivel de las células mucosales intestinales. ¿Cómo se llama la digestión cuando se da a nivel de células intestinales? Membranosa, Guzmán, Rodrigo, Cruz, membranosa. Y si es en el lumen, luminales o cavitales. No se olviden. Otros aminoácidos son metabolizados dentro del epitelio del intestino delgado. Otros aminoácidos vienen del proceso de proteínas propias o de origen endógeno, tal como, por ejemplo, esto es importante, escuchen bien, propias o de origen endógeno. ¿Quiénes? Proteína de la saliva, por ejemplo. Jugo gástrico, ¿es proteína? Sí. Jugo pancreático, ¿son proteínas? Sí. Células descamadas de las mucosas intestinales, ¿son proteínas? Sí. ¿Y la mucina, el mucus, es proteína? Sí. Esas son proteínas propias de origen endógeno. ¿Ok? En la mayoría de los mamíferos, durante las primeras horas de nacido, no se produce ácido clorhídrico. ¿Sabían ustedes eso? Vuelvo a repetir. En la mayoría de los mamíferos, las primeras horas de nacido
no se produce ácido clorhídrico en el estómago. Por otro lado, sustancias inhibidoras presentes en el calostro interfieren con la digestión proteica. ¿Le entendiste, Guzmán? ¿Por qué? ¿Qué pasaría, Guzmán, si hubiera ácido clorhídrico desde el comienzo? Desde que nace. ¿Qué es lo que va a tomar el no rumiante? ¿Cuál es su alimento? ¿El no rumiante? Sí, del no rumiante. No come pasto, ¿no ves? No, no. Y aunque comiera pasto, igual toma lo mismo que los no rumiantes. Es el mismo alimento que los rumiantes. ¿Qué toman? ¿Qué Puria. tomaste vos? ¿Qué tomaste vos cuando eras bebé? Leche. Leche, pues. Y la leche, de la primera leche que toman ellos, no es una leche común, es especial, se llama calostro. ¿Qué tiene el calostro? Tiene mucha grasa, energía, tiene muchas defensas. ¿Y saben ustedes qué son las defensas? Son proteínas. ¿Y qué pasaría si hubiera ácido clorhídrico en el estómago? No aprovecharían el calostro, porque son proteínas. Entonces, esa es la razón por la cual no hay ácido clorhídrico las primeras horas, porque va a calostrar. Y de esa manera el calostro, todo es asimilado. No hay ácido clorhídrico. Ya después de ciertas horas de nacido, comienza a producir el ácido clorhídrico. Ahí si le dan calostro, ya están botando el calostro. ¿Cómo es eso si le dan calostro? Lo que pasa es que en algunas explotaciones, como en el caso de las lecherías, se ordeñan los calostros y se guardan en botella. Y entonces se las calostras, se les da calostro, no es que ellas van y chupan de la vaca, les dan de mamar. Y entonces hay que tener cuidado de hacerle chupar las primeras horas porque no hay ácido clorhídrico. Una vez se produce ácido clorhídrico, estamos botando el calostro. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Los aminoácidos absorbidos son transportados vía sistema porta, ya lo dijimos hace un rato. ¿A dónde? Al hígado. Este es el primer receptor de los aminoácidos. Luego siguen su curso alcanzando al torrente circulatorio para ser distribuidos a los distintos tejidos corporales. Al nivel celular, en cada órgano se procede a utilizarlo como procesos de síntesis proteica. Algunos tejidos, algunos mucus, etcétera, etcétera, acorde a los requerimientos del animal. El hígado, también como tejido destino, sintetiza proteínas. Es una de sus tantas funciones que tiene, sean estas proteínas plasmáticas o para su propio requerimiento. Los aminoácidos esenciales y primordialmente aquellos denominados críticos o limitantes, al no ser sintetizados por el organismo, esto se les debe dar o ofertar en el alimento balanceado. O sea, tenemos que ponérselo, mezclárselo con su maíz, con su soya solvente, con su soya integral. Ahí tenemos que darle esos aminoácidos, porque ellos no son capaces de producirlo. Aquellos aminoácidos dispensables, además de provenir de la dieta, pueden ser sintetizados por el organismo, siempre y cuando haya amonia disponible. Esto en el caso de los rumiantes. Bien, ¿dónde estamos ahora? Estamos en las 2:46. Bien. Complejos
metabólicos de acción sobre los aminoácidos. 1. Deaminación, transaminación, decarboxilación y grupos metílicos y azufre. Bien, para entender eso, miren la estructura. Fíjense esta estructura. Tiene un carbono central, tiene un grupo carboxilo, tiene un grupo amino, tiene un hidrógeno y tiene un grupo R en la cadena lateral. Y entonces, ese es el común denominador. ¿Cómo se diferencian? Así. ¿Cómo así? En el R, en la cadena lateral. Ahí está la diferencia. Esta es una cisteína, esta es una cistina, perdón, esta es una cisteína y esta es una metionina. Todas tienen lo mismo, ¿ven? Pero se diferencian en la cadena R o lateral. Bien, y ahora vamos a describir cada uno de los términos que habíamos hablado. Esto, por ejemplo, la desaminación oxidativa y no oxidativa es a nivel de mitocondria. La desaminación de un aminoácido va con liberaciones de electrones. Por eso se dice que es oxidativa. O de agua cuando no es oxidativa. A ver. Cuando hay liberación de electrones es oxidativa. Y cuando es de agua es no oxidativa. Acuérdense. De la reacción se libera un NH3 quedando como residuo el alfa-cetoácido. Bien. El NH3 resultante de esta reacción, estamos hablando de lo que acabamos de hablar, tienen dos caminos. Uno, ser empleado en la resintetización de aminoácidos dispensables, eso que se llama aminación reductiva, que es lo inverso de la deaminación. Ese es un camino. Y el otro es su conversión en urea. Esto vía ciclo de la ornitina en el caso de los mamíferos y vía ciclo ácido úrico en el caso de las aves. Esta reacción precisa de energía en el proceso y busca detoxificar al organismo de amoníaco. ¿Por qué? Porque el NH3 para los no rumiantes es tóxico. Eso era en cuanto a deaminación. Vamos ahora a la transaminación. En este proceso participan transaminasas, estamos hablando de enzimas, fíjense que terminan en asas, ¿ya? Fosfato piridoxal y la vitamina B6. Esta reacción busca sintetizar aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Dispensables a partir de otros aminoácidos y este es su esquema. Por ejemplo, a partir de una alanina, obtenemos aquí el piruvato y de la parte, a ver, vamos a ver. Aquí están los aminoácidos. El aminoácido es la alanina. Por un lado, se forma el alfa-cetoácido, el cual va a dar origen al glutamato. Y del aminoácido directamente, dijimos, el ácido pirúvico. Entonces, ¿qué es este proceso de transaminación? ¿Dónde está? Esto. Es la síntesis de aminoácidos a partir de otros aminoácidos. A partir de un aminoácido se forma otro aminoácido. Vamos al tercero, decarboxilación. Consiste, como su nombre lo indica,
en extraer el grupo carboxilo. ¿De quién? Obviamente de un aminoácido. Y queda como residuo una amina. Vuelvo para atrás. Queda como residuo una amina. Continuamos. A partir de estas sustancias se pueden sintetizar otras de requerimiento orgánico, como por ejemplo, ¿qué? La histamina, desde la histidina. De los grupos metilo y azufre, se da a través de la metionina. La metionina dentro de su estructura tiene azufre. Por eso se dice que es un aminoácido azufrado. Este es un aminoácido, metil azufrado. La cesión del azufre a través de la metionina permite la síntesis de ¿quién? De la cistina. Y al revés, de la cistina puede producirse la metionina. Mientras que la sección CH3 o radical metilo permite que la síntesis de la colina, de la acetilcolina y de la lecitina o activación del ácido fólico. El hecho es que para ustedes es más facilito. La metionina puede dar origen a la cistina y al revés la cistina puede dar origen a la metionina. En la toma y cesión del CH3 participa también la vitamina B12. Aquí, por ejemplo, un resumen de la síntesis de otros metabolitos a partir de aminoácidos. ¿Quiénes, por ejemplo? La metionina puede dar origen a la homocisteína, cisteína, cistina, carnitina, creatina, colina. En la colina, por si acaso, no es un aminoácido, pero es un metabolito de ellos. La cisteína puede dar la glutatión, la taurina, el condroitín sulfato, además de mucopolisacáridos. La arginina puede dar lugar a la ornitina, creatina y urea. La histidina da origen a la histamina. La lisina a la carnitina desmosina. Y por último, la fenilalanina y tirosina pueden dar origen a tirosina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, pigmentos melánicos. Bien, acordémonos un poquito de química. Aquí tenemos los aminoácidos. La unión de estos aminoácidos forman una proteína. Estos son los enlaces peptídicos. La tripsina, en este caso, actúa a nivel de esos enlaces peptídicos, introduciendo una molécula de agua y produciendo la ruptura de ella que se denomina hidrólisis. De la ruptura de esto, que es un polipéptido, se da un tripéptido. Y cuando la aminopeptidasa hace una ruptura a este nivel, queda un aminoácido libre. Cuando es uno solo se dice que es un aminoácido libre. Y por este otro lado tenemos un dipéptido. Y cuando viene la enzima dipeptidasa y rompe este enlace, tenemos 3 aminoácidos libres. Así es como ocurre el proceso de rompimiento de peptidasa para liberación de aminoácidos libres. Balance nitrogenado. A ver, balance de nitrógeno. Esto está en mi banco de preguntas también. Este índice de valoración del metabolismo de las proteínas se basa
en relación de absorción versus excreción urinaria de las proteínas. Repito, este índice de valoración del metabolismo se basa en la relación de absorción versus excreción urinaria de proteína. Bien. Entonces, la excreción urinaria proteica es a través de sus productos de desechos tales como la urea en el caso de quienes de los mamíferos o el ácido úrico de las aves. Fíjense bien, estas son preguntas de examen. Excreción urinaria proteica. Yo les voy a preguntar así, ¿cuál es la excreción urinaria proteica de las aves? ¿Cuál es? Ustedes me van a decir ácido úrico. En el caso de los mamíferos, ¿cuál es? La urea. Bien, entonces, la relación tomada en cuenta es la de nitrógeno absorbido, que es el Na, y nitrógeno urinario. Teniendo claro qué es nitrógeno absorbido y nitrógeno urinario es decir, quiere decir nitrógeno excretado, ¿verdad? Entonces viene la valoración del balance de nitrógeno. Y es facilito, miren, no se me vayan a confundir. Si decimos que hay un balance de nitrógeno positivo, es cuando el nitrógeno absorbido es mayor que el nitrógeno urinario. Ese es un balance de nitrógeno positivo. Maita, no te durmas, hija, por favor. ¿Ya te dio sueñito? Ya. Entonces, ¿cuándo es positivo? Cuando el nitrógeno absorbido es mayor que el nitrógeno urinario. ¿Cuándo el balance de nitrógeno es cero? Cuando son iguales el nitrógeno absorbido al nitrógeno urinario. ¿Y cuándo es negativo? Cuando el nitrógeno absorbido es menor que el nitrógeno urinario. Doctor, una pregunta. ¿Cómo dijo que qué significa el NU? ¿Qué significa qué? Nitrógeno urinario. A ver. La sigla NU. A ver. A ver, vamos, no apagues tu micrófono, Romy. Romy, BN significa balance de nitrógeno. ¿De acuerdo? Sí. Y el balance de nitrógeno está relacionado al Na, que significa nitrógeno absorbido, versus nitrógeno Nu, que significa nitrógeno urinario, significa excretado por la orina. ¿Ahora sí? Sí, gracias, doctor. Bien. El balance de nitrógeno cero se da cuando, en situaciones de mantenimiento, cuando el animal no está produciendo ni tampoco está envejeciendo. Es decir, cuando el animal no gana ni pierde peso, estamos en un balance de nitrógeno cero. Estamos en un balance de nitrógeno positivo en situaciones de franca retención de nitrógeno. Una vaca lechera produciendo leche, un bovino de engorde creciendo, un pollo parrillero engordando. Ahí estamos hablando de un balance de nitrógeno positivo. ¿Y cuándo hablamos de un balance de nitrógeno negativo? En los animales ancianos o seniles, ellos están en un proceso, un franco proceso catabólico que podemos decir que es un balance de nitrógeno negativo. Sigamos hablando de la valoración del nitrógeno.
¿Ya se cansaron? Ya pasó más de una hora, ¿no? Sí, ya las veo que están cabeceando. Ya. Bien, ahí vamos a quedar. Con ustedes hemos quedado que el examen va a ser virtual nomás, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, es muy probable que no lo tome en la semana, mi examen no lo tome en la semana de examen. Muy probable. Entonces, estudien tranquilito para sus otras materias que yo lo voy a tomar despuesito que terminen los exámenes, ahí lo voy a tomar en la nutrición. Para que además no se les cruce con otra cosa. Ah, no, si no se nos cruza. Hoy día tenemos de una, mañana tenemos otro. Esta materia no se estudia de un día para el otro. Entonces yo quiero que tengan tiempito para estudiar. Además no quiero volverlos a ver el próximo semestre. Imagínense cuántos alumnos voy a tener si se aplazan, ¿no? Entonces, vayan repasando, como les digo, la próxima semana, el 7, según lo que dicen, a partir del 7 de junio empiezan los exámenes. Bueno, jóvenes, gracias por la atención. Doctor, una pregunta, disculpe.